Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento y estamos nosotros reflexionando con el libro de los Hechos de los Apóstoles. Aquí nos encontramos con este texto tan hermoso del capítulo 5. Recuerdan que era el caso de Ananías y Zafira. Luego teníamos el crecimiento de la iglesia, cómo la iglesia va tomando fuerza, va tomando entusiasmo con la gracia y la presencia del Espíritu del Señor. Y luego teníamos el arresto, la liberación de los apóstoles, cuando llegamos también los apóstoles ante el Sanedrín. Y ahora entramos en este versículo que va desde el 34, capítulo 5, desde el 34 hasta el final, ¿verdad?, del capítulo 5, que viene a ser el versículo 42. Pero un fariseo llamado Gamaliel, que era doctor de la ley, respetado por todo el pueblo, se levantó en medio del Sanedrín. Después de hacer salir por un momento a los apóstoles, dijo a los del Sanedrín: israelitas, cuídense bien de lo que van a hacer con esos hombres. Hace poco apareció Teudas, que pretendía ser un personaje, y lo siguieron unos 400 hombres. Sin embargo, lo mataron, sus partidarios se dispersaron y ya no queda nada. Después de él, en la época del censo, apareció Judas de Galilea, que también arrastró mucha gente, igualmente murió, y todos sus partidarios se dispersaron. Por eso ahora les digo, no se metan con estos hombres y déjenlos en paz, porque si lo que ellos intentan hacer viene de los hombres, se destruirá por sí mismo. Pero si verdaderamente viene de Dios, ustedes no podrán destruirlos y correrán el riesgo de embarcarse en una lucha contra Dios. Los del Sanedrín siguieron su consejo. Llamaron a los apóstoles y después de hacerlos azotar, les prohibieron hablar en el nombre de Jesús y los soltaron. Los apóstoles, por su parte, salieron del Sanedrín dichosos por haber sido considerados dignos de padecer ultrajes a causa del nombre de Jesús. Y todos los días, tanto en el templo como en las casas, no cesaban de enseñar y de anunciar la buena noticia de Cristo Jesús. Bueno, esto es lo que nosotros tenemos aquí en este capítulo 5, desde el 34. Aquí entonces es la intervención de Gamaliel, ¿verdad? En este texto vemos la diferencia que hay entre quienes decían seguir
la voluntad de Dios por una parte, pero en realidad seguían sus propios criterios. Esto es lo primero entonces que podemos subrayar aquí en esta narración. Y alguien que en verdad está abierto a lo que Dios pueda decirlo. Esto sería como idea central. Pealañande, ¿verdad? Porque la intervención de Gamaliel que encontramos aquí en el capítulo 5, decíamos, del versículo 34 en adelante hasta el 42, nos muestra esta gran diferencia de lo que significa ese seguir la voluntad propia, lo que nosotros queremos o porque a nosotros nos molesta, porque donde no hay potay o porque nosotros no estamos de acuerdo. Aupear entonces con Angaroñe, Punújaro, perseguíandolo, entonces estamos, dice Gamaliel, estamos peleando contra Dios mismo, él decía, ¿verdad? Si verdaderamente viene de Dios, ustedes no podrán destruirlos o correrán el riesgo de embarcarse en una lucha contra Dios, de embarcarse en una lucha contra Dios. Ubeala y pona entonces la ya mía lleva, ubea y pona ella lleva, ñañemon barete mía y cuamimba, evala y cuam añade. Entonces, en este texto vemos esta diferencia, pero tremenda. Y así, esta es la realidad que nos presenta ahora el texto. Los que seguían sus propios criterios, como son los del Sanedrín, y alguien como, en este caso, Gamaliel, que en verdad está abierto a lo que Dios puede decirle, lo que Dios le puede decir a él. Bueno, entonces vamos a mirar un poco antes, como dice, entonces un fariseo, llamado Gamaliel, doctor de la ley con prestigio ante todo el pueblo. El 5:34 nos presenta, entonces un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley con prestigio ante todo el pueblo. En primer lugar, se nos está presentando a un fariseo. Esta mañana del fariseo, el evangelio, la palabra de Dios muchas veces, de cierta manera la palabra fariseo significa separados, los que están separados. ¿Separados de qué? Y en realidad estaban separados de lo que comenzaba a contaminar a la religión. Entonces, no es una cuestión negativa o fea, ¿verdad? Sino que los fariseos, después, cuando el Evangelio los llama de fariseos, hipócritas, etc., es ya después de todo un crecimiento que había tenido el fariseísmo y que ahora había tomado ya también poder y mucha fuerza dentro del pueblo. Pero entonces, como siempre, cuando comenzamos ya nosotros a anquilosarnos y a tener un poco de poder, y entonces se quedaban mucho con las leyes, se quedaban mucho con los ritos y se quedaban mucho simplemente con prácticas externas. En el mismo problema. Eso tenemos que estar muy, muy, muy atentos nosotros. Entonces, leyendo los Hechos de los Apóstoles, se recibe la impresión de que un grupo fariseo en Jerusalén, ¿verdad?, no tomó contra los discípulos de Jesús una actitud era tan hostil de los fariseos. No es que haya tomado, ¿verdad?, esa actitud tan hostil contra Jesús y de una manera tan fanática como los saduceos y la autoridad sacerdotal del templo. Esto es lo que nosotros aquí podemos mirar un poco y tal vez podemos entender, que de cierta manera, porque un fariseo aquí, o tal vez también nos está queriendo decir como el fariseo de por sí es una persona que va entrando hasta en los mínimos detalles, como que está buscando, y entonces Gamaliel, al ponerse aquí a hablar, porque dice luego que es una autoridad ante el pueblo, ¿verdad?, con prestigio ante todo el pueblo, sino que aquí está una persona que entiende, una persona que sabe, y entonces expone. Y se dan cuenta que lo expone con mucho criterio. Por eso decíamos, ¿verdad?, que lo que está diciendo aquí no es simplemente de decir por decir, sino que
Se alzan voces pidiendo la muerte, ¿verdad?, de los apóstoles. Pero entre aquellas cabezas calenturientas, como se dice, hay un hombre prudente y reposado. Y ese es Gamaliel. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Nuevo Testamento. Bajo el lema "Para que sean mis testigos", la Iglesia celebró este 23 de octubre la Jornada Mundial de las Misiones. Sobre esta jornada, el Papa Francisco dijo que es una ocasión importante para despertar en todos los bautizados el deseo de participar en la misión universal de la Iglesia mediante el testimonio y el anuncio del Evangelio. Este domingo también se abrieron las inscripciones para la Jornada Mundial de la Juventud, que se celebrará en Lisboa en agosto de 2023. El Santo Padre, junto a 2 jóvenes de Portugal, se inscribieron como peregrinos e invitaron a todos los jóvenes a participar en esta JMJ. Queridos jóvenes, los invito a inscribirse en este encuentro, en el que después de un largo periodo de distancia, redescubriremos la alegría del abrazo fraterno entre pueblos y entre generaciones que tanto necesitamos. Después del Ángelus, el pontífice manifestó su preocupación por la situación de conflicto que continúa en Etiopía, y al hacer un nuevo llamamiento recordó que la violencia no resuelve la discordia, sino que solo aumenta sus trágicas consecuencias. Faccio appello a quanti hanno responsabilità politiche affinché cessino le sofferenze della Hago un llamamiento a los inerme. responsables políticos para que pongan fin al sufrimiento de la población indefensa y encuentren soluciones equitativas para una paz duradera en todo el país. Que los esfuerzos de las partes por el diálogo y la búsqueda del bien común conduzcan a un camino concreto de reconciliación. Al elevar sus oraciones por las víctimas que están causando las inundaciones en varios países de África, el Papa pidió un mayor esfuerzo común para prevenir estas calamidades. Además, invitó a participar este 25 de octubre en la Jornada de Oración por la Paz en Ucrania y en el mundo, junto con los representantes de las iglesias y de las religiones mundiales, reunidos en el encuentro El Grito de la Paz. Los invito a unirse espiritualmente a esta gran invocación a Dios. La oración es la fuerza de la paz. Recemos, sigamos rezando por Ucrania, que está tan martirizada. Finalmente, el Papa Francisco animó a los fieles y peregrinos a imitar a María Santísima, la humilde esclava del Señor, imagen viva de lo que el Señor ama realizar, derrocando a los poderosos de sus tronos y levantando a los humildes. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor. Hoy que viene a nuestro encuentro, que nos ayuda sobre todo a ser buenos cristianos, honrados ciudadanos, como decía San Juan Bosco. Y hoy leemos de la carta del apóstol San Pablo que escribe a los cristianos de Éfeso, capítulo 4 del 32 hasta el capítulo 5, versículo 8. Hermanos, sean ustedes mutuamente buenos y compasivos, perdónense los unos a los otros como Dios los ha perdonado en Cristo. Traten de imitar a Dios como hijos suyos muy queridos. Practiquen el amor a ejemplo de Cristo, que nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio agradable a Dios. En cuanto al pecado carnal y cualquier clase de impureza o avaricia, ni siquiera se los menciona entre ustedes, como conviene a los santos. Lo mismo digo acerca de las obscenidades, de las malas conversaciones y de las bromas groseras. Todo esto está fuera de lugar. Lo que deben hacer es dar gracias a Dios. Queridos hermanos, continúa así, es una carta doctrinal de Yaeguria lleva, una síntesis de la doctrina cristiana, entre comillas, ¿verdad?
porque Pablo siempre ha sido parenético, es decir, sobre situaciones del momento, situaciones circunstanciales del momento, Pablo siempre escribió alguna de sus cartas, ¿verdad? O casi todas sus cartas. Pero en este caso nos encontramos con esta carta a los Efesios que nos muestra que Pablo comienza a reflexionar y dice, esto es el elemento fundamental de la vida cristiana. Esto es lo que nosotros tenemos que transmitir. Anni benetieni, anni pellapola y bahía, anni pendemondá, anni pella aprovechá de los demás. El pecado carnal, dejen de lado cualquier clase de impureza o avaricia. Anni la upecha la peico. Pe peña tende ana peñan gareco ana peñan de yara yerurea pm. Pe peñan gareco ana japeyapo ana peñan de yara o moiva cuepe pende pope lleva japecha pe peico ana. Queridos hermanos, qué lindo que es este llamado que Dios hoy nos está haciendo. Qué lindo que es este llamado que Dios hoy nos está ofreciendo para vivir no como hombre lujurioso, ni impuro, ni avaro, idólatra, sino que sobre todo como personas que buscamos el reino de Dios. Pidamos esta gracia especialmente hoy, queridos hermanos, que el Señor nos bendiga, que el Señor nos purifique y que el Señor nos dé esta gracia que necesitamos. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñandeyarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, les agradezco infinitamente el formar parte de la Fundación Ñandeyarañe y al mismo tiempo invito a todas las personas que quieran adherirse y formar parte de nuestra fundación. A través de todo lo que recibimos con el apoyo de cada uno de ustedes, queremos evangelizar y hacer llegar a todas las familias la palabra del Señor. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique siempre su generosidad. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyarañe Antiguo Testamento y estamos nosotros reflexionando sobre este hermoso libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 5. Hablamos desde el 34, es la intervención de Gamaliel que interviene aquí, Gamaliel entonces que entra a opinar y nosotros concluíamos y decíamos con Wickenhauser. Wickenhauser es un estudioso, ¿verdad?, que nos presenta, ¿verdad?, y tiene una frase muy interesante al presentar quién sería este Gamaliel. Él presenta que se alzan voces, dice, pidiendo la muerte de los apóstoles, porque ya hasta ahora, hasta este momento, el Sanedrín, que los manda a la prisión,
Aquí vemos también cómo la intervención de Dios los vuelve a rescatar, ellos vuelven a salir. Aquí también cuando el ángel del Señor dice, viene y los libera y les dice de nuevo que vayan y que prediquen en el templo. Bueno, todas estas intervenciones nos hacen pensar y nos hacen entender que por una parte está la voluntad de Dios y por otra parte está la voluntad humana. Esa voluntad nuestra, esos criterios nuestros que quieren juzgar y que quieren decir, Pea, shenda se usted, la she hay potá, pea pota. Sheha eobm, pea pota pea. La shenda en donde ella puede ganar y putata se Se dan cuenta entonces ciertas presentaciones que son muy importantes que nosotros entendamos. Y entonces aquí se alzan voces que piden la muerte de los apóstoles. Pero entre aquellas cabezas, dice él, calenturientas, hay un hombre prudente y reposado. Opea Gamalielina. Y entonces, así podemos mirar que ante esta primera presentación del versículo 34 del capítulo 5, entonces un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley. Es un doctor de la ley, es decir, es un fariseo preparado. Es alguien que conoce verdaderamente, con prestigio ante todo el pueblo. Entonces, esto ya nos hace pensar, porque nosotros lastimosamente, incluso están estos grupos, ¿verdad?, que nosotros les llamamos los apologetas, la apología. Entonces la presenta sea la apología, con la apología. La apología, queridos hermanos, muchas veces es simplemente para personas fanáticas. En el fondo, para personas que están en una ignorancia total, ¿verdad?, de lo que es el Evangelio verdaderamente. La apología pues es así, la apología pues es utilizar la misma arma, donde hay rifle, hay puta, hay rifle, donde hay puta, hay cañón, hay puta, hay la cañona lleva. Y entonces, atención, la verdad de por sí, como dice Pablo mismo, el Evangelio, la palabra de Dios, el Nuevo Testamento, la verdad les hará libres, ¿verdad? La verdad les hará libres. Y entonces, en la medida en que nosotros entramos en esta verdad, en la medida en que nosotros comenzamos a reflexionar, enseguida, ¿saben qué? Enseguida caen todos estos errores, los errores. Si no terminan los errores y continúan los errores, no es porque la verdad perdió. No, queridos hermanos, la verdad no pierde, la verdad es la verdad. ¿Qué es lo que entonces estamos viendo? Y simplemente estamos viendo justamente fanatismo e ignorancia religiosa. Y si queremos más aún profundizar, vamos a decir un fanatismo y una ignorancia bíblica. Ignorancia bíblica. Porque naña entendéis. Va evalas y seajinas, va evalañan de yara ugeruña de vaya cañande como el evangelio. La ñandella echaron a la ya pillaron, lleva peñan de yara, la homombe uañande a ugeru añande de jina, ¿verdad? Como una enseñanza bíblica profunda. Entonces enseguida vamos a dejar los errores. Pero vean algo entonces, ya guapenas, ya calculadas, ñaña mindu, uayepamba, esa va peñan de yara la ojecha cañan de jina, peña erubibe, peta peña de ya y cuivana. Upea con la ñande yara, upea con la ñande yara vive a través de la Biblia. Nosotros vamos encontrando y tenemos que abrir entonces el corazón abierto, la mente abierta, que nos pone ante Dios, que nos pone ante el Señor para que podamos asumir esa responsabilidad. ¿Entendés? Upea y pona jina la yeicuami. A la pea yeicuano, entonces ya popo una beta, imagina, peñan de ñañe monguetaja ya. Entonces aquí, este fariseo, ¿verdad? Este fariseo que se presenta y leyendo los Hechos de los Apóstoles se recibe esta impresión de que un grupo de fariseos en Jerusalén no tomó contra los discípulos de Jesús una actitud tan hostil y fanática. Una actitud hostil y una actitud fanática. No todo entonces, sino que ave, yaguapuja, ya calcula, ñamaña, ya esa, va ella va peñan de yara oye cual callepi amba ella bañandea de ya y que van a ñaña mindu uana pe iñe
para la iba ñande peñero vive ñande yaicuana para peñande yara la mombe usea ñande. Y así entonces vemos en todo caso los saduceos y la autoridad sacerdotal del templo. Autoridad sacerdotal del templo, entonces la que se está poniendo aquí directamente en contra de los apóstoles. Y uno puede entender, ¿verdad? ¿Quiénes son los saduceos? Los saduceos. Entonces, los saduceos de por sí, que viene de Sadoc, ¿verdad? Son un poco la gente aristocrática, son la gente que también tienen poder, son la gente acomodada, imagina la saduceo normalmente. Y entonces aquí se ponen contra un Jesús de Nazaret y contra esta comunidad cristiana que está naciendo. También ellos van contra todo lo que es el aspecto apocalíptico. Recordemos que el cristianismo de por sí tiene una base apocalíptica en su nacimiento, ¿verdad? Todo lo que es resurrección, todo lo que es reino de Dios, estos también son elementos que suman, al final de cuentas, ¿verdad? Y después tenemos también otros elementos, ¿verdad?, que aquí se van mostrando. Y estos son los saduceos. Y claro, los sacerdotes del templo sabemos con mayor razón, porque la crítica va mucho contra la cuestión del templo, ¿verdad? El cómo se están haciendo las cosas, ¿verdad? Jesús, recordemos que es un laico, y entonces como laico, como una persona comprometida, Él está mirando con otra visión y con otro llamado que Dios está haciendo a su pueblo. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Nuevo Testamento. Jesús dijo: dejad que los niños vengan a mí, y no se lo impidáis, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. Dijo: dejad a los niños que vengan a mí, no se lo impidáis. Y los pequeños abren en cada encuentro una oportunidad para conocer la palabra del Señor, aprendiendo con Jesús, con el Padre Víctor Luis Cabañas, de lunes a viernes a las 7:30 de la mañana, por Ñande Yarañe, Canal 25, el primer canal católico del país. Y muy pronto un día estarán predicando la gran verdad, y con sus dones podrán compartir. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invitamos a todos ustedes a seguir apoyando nuestro canal Ñande Yarañe. Con su aporte podemos llegar a todas las familias, a nuestro querido Paraguay. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, no se pierdan los programas de Ñande Yarañe, de nuestro estudio bíblico del Antiguo Testamento. Todos los días reflexionamos y conocemos nuestra Biblia, la palabra de Dios que llega al corazón, que nos transforma para construir el reino de Dios. Todos juntos con Ñande Yarañe. En octubre, mes del Santo Rosario, Ñande Yarañe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2022 a través de la plataforma Meet. Horario 20:30 a 21:30 horas. Grupo martes, Los Sacramentos. Grupo jueves, El Sinaí, clave de lectura teológico bíblico. Ñande Yarañe, en el mes de octubre, mes del Santo Rosario, con los cursos modulares bíblicos
2022. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñande Yara Ñe. En la audiencia de los participantes en el 27º Congreso Mundial de la Unión Internacional Cristiana de Empresarios, que se está celebrando en Roma, Francisco llama a la valentía de una nueva alianza con la economía de Francisco, que en Asís escribió y firmó un pacto para mejorar el sistema económico mundial. El tema de su congreso pone una gran sfida. El tema de su congreso plantea un gran reto para ustedes y para muchos otros en el mundo empresarial: crear una nueva economía para el bien común. No cabe duda de que nuestro mundo necesita urgentemente una economía diferente que haga vida y no mate, que incluya y no excluya, y que humanice y no deshumanice, que cuide la creación y no la expolie. Si prende cura del creato e non lo depreda. Al proseguir la reflexión sobre una nueva economía, pero sobre todo comenzar a ponerla en práctica, se trata de tener presente que la actividad económica debe tener como sujetos a todos los hombres y a todos los pueblos. El Papa Francisco se remite a la encíclica Populorum Progressio de San Pablo VI, que define el desarrollo integral como el único posible, orientado a la promoción de todo hombre y de todo el hombre. El trabajo debe entenderse y respetarse como un proceso que va mucho más allá del intercambio comercial entre empresario y empleado. Ante todo, es parte del sentido de la vida en esta tierra, un camino hacia la madurez, el desarrollo humano y la realización personal. El trabajo es una expresión de nuestro ser creado a imagen y semejanza de Dios, el trabajador. Estamos llamados a trabajar desde nuestra creación, imitando a Dios, que es el primer trabajador. Siamo chiamati al lavoro fin dalla nostra creazione, imitando a Dio, che è il primo lavoratore. UNIAPAC se fundó como Conferencia Internacional de Asociaciones Empresariales Católicas, formada por las asociaciones de Holanda, Bélgica y Francia en el 40º aniversario del Rerum Novarum, con la intención de reunir a empresarios y ejecutivos que se inspiran en la enseñanza social cristiana en el cumplimiento de sus tareas y deberes profesionales. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñande Yara Ñe. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Baje picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, NGO. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando desde el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y ahora nos encontramos con este capítulo 5, versículo 34 en adelante. Nos habla de la intervención de Gamaliel. Ayaycuamiento llamaba Cocaraigua. Este señor Gamaliel, que al final de cuentas, siendo fariseo, siendo doctor de la ley, sin embargo, es una persona bastante, así como nosotros hemos leído y hemos visto, una persona, un hombre prudente y reposado, ¿verdad? Da eiku oyapipareia e inte las cosas, sino que oñamindu urae o ya hace un poco de historia. Recuerden que surgieron otros, esos murieron. Una vez que murieron, terminó toda esa causa, todo ese espíritu revolucionario.
Ako angañan de yare coina ko ayeba, yawere ko yujina ko aishawa. Opea ko angoma noma y Jesús llama noma. Ako angañan de ella esa, estos son sus seguidores. Pero atención, nosotros tenemos que pensar si esto viene de los hombres, Catotepe o pareíta como terminaron todos los otros porque eran situaciones simplemente que venían de los hombres. Pero ahora fíjense, estos son seguidores de este Jesús. Ahora esperemos, porque si es una cosa de Dios, nosotros corremos el riesgo, ¿saben qué? De estar peleando contra Dios mismo. Y pelear contra Dios mismo no tiene sentido. Nosotros somos criaturas. Nosotros, nuestros criterios, entonces, quiere decir que se están moviendo simplemente por fanatismo. Peñan de ella y potá, peñan de ella y purúgina, peñan de yararera. Eso es levantar el falso nombre de Dios en vano, usar el nombre de Dios en vano. Fíjense que hay muchas sectas, hay muchos protestantes, queridos hermanos, que usan verdaderamente el nombre de Dios en vano, porque utilizan el nombre de Dios para otras cosas, para dividir, son criterios personales, fanatismos, hubero sapucaje y peaje y amor, ¿verdad? Siempre con esa intención, ¿verdad? Pero también por otra parte tenemos que saber que nosotros, si nos dejamos llevar y nos dejamos seducir por esta fuerza, nosotros también somos culpables, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nañañamindu uy, nañajendo y veñan de yarañe, da yay cuay veñan de yara o yerure añande, handa yaheshay hinaba ese pañande, yaguatabara veñan de yarara pere. Entonces aquí somos nosotros quienes estamos alimentando. Recordemos que las cosas van saliendo a flote en la medida en que hay, como dicen los negocios, cuando hay demanda. Y entonces cuando nosotros estamos demandando, estamos pidiendo por ignorancia, entonces hoy mandan hoy la idiomia. A veces estaba en las sectas, estaba en la protestante, la opiana. O ya poma gato la itupa y garacho, ya poma pepe, el yugue, ave ya podan de peor valende tanto, a veces enseguida ya solucionada de europea solucionada. Entonces uno ya se da cuenta, ¿verdad? Aquí que lo que está diciendo, si es de Dios verdaderamente, la fuerza de Dios perdura y la fuerza de Dios es la que ayuda al hombre a cambiar. Pero cuando comenzamos nosotros, dice Gamaliel aquí, no podemos ponernos en contra de Dios. Corremos el riesgo. Corremos el riesgo de ¿qué cosa? Justamente de embarcarnos en una lucha contra Dios. Y entonces, al pertenecer a Gamaliel y decir que él pertenecía al partido fariseo y por tanto opuesto al de los saduceos, ¿se acuerdan? Cuando está esa lucha entre Pablo, ¿verdad? Y también Pablo con los que están ahí, los saduceos y fariseos. Eso era en Cesarea Marítima, ¿verdad? Cuando ahí lo quieren condenar a Pablo. A Pablo inteligentemente, oye, esa cosa ahí, queridos ustedes, sobre todo usted que está, yo soy fariseo, al lado de uno. Y además al lado de uno los que eran muy fuertes dentro de la religión, ¿verdad? Dentro del judaísmo, esta corriente farisaica. Entonces él se pone al lado, yo soy fariseo, hijo de fariseo, añe formado en la mejor escuela, la escuela de Gamaliel justamente, ¿verdad? Y entonces, ahora me están queriendo condenar a mí porque yo creo, ¿verdad?, en la resurrección. O sea, aquí a Gamaliel se le está presentando como un fariseo, pero un fariseo que conoce bien las cosas. No es un fariseo fanático, no es un fariseo improvisado, es doctor de la ley, sabemos. Y entonces, como hay también una disputa entre los fariseos y los saduceos que estaban en mayoría, era muy respetado de todos que le honraban por el título de Rabán, es decir, maestro nuestro, Rabán. De ahí viene el rabí, ¿verdad? Pero en el Sanedrín, los saduceos, como decíamos, que era gente de poder, gente de plata, los saduceos estaban entonces al frente por eso también. Hasta podríamos decir hoy, nosotros en nuestro lenguaje, en nuestra jerga,
Oyoguayque la Ivanka, Oyoguayque, como un diputado, como un senador, ¿entiendes? Oyoguá, la Plataminos Añepunuco, Ape Yapopeo, Yapomoa. Los saduceos tenían bienes, o sea, era un poco la gente acomodada. El fariseo de por sí, no. El fariseo, el separado, porque la palabra fariseo quiere decir eso, el que estaba separado. ¿De qué cosa? Y estaba separado de esa doctrina saducea o de la doctrina en general, o sea, de todo lo que llevaba al error también. No es que los fariseos están mal en su pensamiento y en su deseo de hacer bien las cosas. Los fariseos de cierta manera salvaron la religión, ¿verdad?, de Israel, el judaísmo, justamente por su forma de actuar, por su forma de pensar, y entonces separarse y ser bastante duros también en este seguimiento de la ley. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Nuevo Testamento. El Papa se reunió con el ministro de Exteriores de Perú en el Vaticano. Y gracias por esta visita. No, al contrario, traigo las excusas del señor presidente Pedro Castillo. El ministro de Exteriores César Landa viajó en nombre del presidente Pedro Castillo después de que el Congreso rechazara su petición para hacer este viaje por Europa. César Landa y el embajador ante la Santa Sede le dieron al Papa un doctorcito. Es una imagen del Niño Jesús con la que, según la tradición, Santa Rosa, patrona de Perú, hablaba a menudo. Es el formato de los retablos. Dice que Santa Rosa tenía pues la facultad de hablar con el Niño Dios. Ella recibía muchos enfermos en su casa y los curaba a través de las recomendaciones de su doctorcito. Yo no conocía ese. Durante su visita al Vaticano, el ministro peruano firmó un documento para repatriar 3 momias incas. Llevaban desde 1925 en el Museo Etnológico Misionero. Fueron cedidas para una exposición universal que hizo el Vaticano el siglo pasado, a comienzos, ¿no? Y que luego fue quedando, pero finalmente ya hace varios años que se tuvo conocimiento de ello y con la disposición y la buena disposición del Vaticano de devolverlas como corresponde, se ha podido concretar, ¿no? La repatriación de las momias podría sentar un precedente para que los museos vaticanos devuelvan algunos de sus objetos a sus países de origen, aunque este caso es bastante excepcional porque las piezas son préstamo de un gobierno concreto y contienen restos humanos. Más que objetos son seres humanos desde ya, ¿no? Son restos humanos que deben estar enterrados o puestos en valor con dignidad de donde provienen, ¿no? Que es precisamente los Andes del Perú. El ministro Landa también habló de la política de su país con los responsables de la Secretaría de Estado Vaticana. Dijo que el presidente de Perú espera viajar a Roma y reunirse con el Papa en un futuro próximo. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyarañe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñandeyarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñandeyarañe. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñandeyarañe, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñandeyarañe, Canal 25, primer canal católico del país.
Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. Ya dije quiero seguirte y mírame hoy. El problema que tengo persiste, toca mi corazón, Señor Jesús, Hijo de David, ten piedad de mí que soy un pecador. Señor Jesús, tú eres mi fuerza, quiero alumbrar sin renegar de las pruebas. Porque no hay nadie como tú. Nadie como tú. Gracias te doy aunque no entiendo. Me moldeas con tu amor. Solo hazme saber que aún te tengo, aún en medio del dolor. Eres mi fuerza, mi sola calma, eres mis ganas. Señor Jesús, Hijo de David, ten piedad de mí que soy un pecador. Señor Jesús, tú eres mi fuerza, quiero alumbrar sin renegar de las pruebas nunca más. Con él lo que tú quieras, mi Jesús. Quiero imitarte más, amarte hasta el final. Porque no hay nadie como tú. Nadie como tú. Nadie como tú. En octubre, mes del Santo Rosario, Ñande Yara Ñe'e presenta Cursos Modulares Bíblicos 2022 a través de la plataforma Meet. Horario 20:30 a 21:30 horas. Grupo martes, Los Sacramentos. Grupo jueves, El Sinaí. Clave de lectura teológico bíblico.
Ñandeyara en el mes de octubre, mes del Santo Rosario, con los cursos modulares bíblicos 2022. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyara Nuevo Testamento y estamos nosotros haciendo esta reflexión muy importante de el hecho de que miramos a Gamaliel. ¿Quién es Gamaliel? Pertenecía él al partido fariseo y por lo tanto estaba opuesto al de los saduceos que estaban en mayoría en el Sanedrín. Eran los saduceos que estaban ahí al frente y nosotros decíamos que los saduceos son la gente con un poquitito más de poder adquisitivo, entonces ellos eran mayoría también ahí en el Sanedrín. Pero Gamaliel era muy respetado de todos, que le honraban con el título de Rabán, es decir, maestro nuestro, que solamente llevaron otros 4 doctores después de él. Solamente 4 doctores más llevaron este título de Rabán, solamente 4 más de ellos. Aquí le tenemos a Gamaliel en este caso y 4 más que después vendrán después de él. Ahora, la gente cuando hablaba de Gamaliel lo tenía por descendiente del gran Hillel. Este es otro de los grandes, jefe de la escuela liberal de interpretación de la Biblia. Gamaliel, entonces, ahí está. Gamaliel que viene de la escuela justamente de Hillel. Hillel es entonces el que abre las puertas, mucho más. Hay elementos interesantes, ¿verdad? Sobre todo también cuando vemos, recuerden que Pablo dice que es de la escuela de Gamaliel y por lo tanto al ser de la escuela de Gamaliel también es de la escuela de Hillel. Y ahí entonces es donde viene esa gran apertura también de Pablo. Pablo ya prácticamente procura unir, ¿cierto?, ¿verdad?, entre lo que es el pueblo elegido y también la apertura de este pueblo que es elegido por Dios, pero que no va a significar solamente un mundo apúa. Upeante el pueblo elegido, upeante Ñandeyara o lleva y no mi No, aquí entonces viste que se va dando. Y cómo la Biblia podemos leer y entenderlo dentro de un contexto histórico. Y después entonces ir uniendo los cabos, ¿verdad? Estamos diciendo, un Lucas en su Evangelio, por ejemplo, Hechos de los Apóstoles, una apertura total. Lucas con Pablo, la apertura total y absoluta dentro del cristianismo, ¿verdad? Incluso es el que va a luchar directamente contra todo lo que es la circuncisión, ¿verdad? No hace falta circuncidarse. Contra la ley, incluso dice lo que la ley mata. Umia la erejangua, haumia la reñe penuangua lleva reñona y no umia contra umia embareteana jaricua ponana y evalandere. Por eso uno tiene que pensar y tiene que entender y después reflexionar y entrar en esa espiritualidad profunda. Porque si después Pablo está diciendo esto y Pablo está poniendo esto sobre el tapete, quiere decir que él entonces está a full, está metido aquí, ¿verdad? Pablo quiere decir que aquí él está haciendo un camino, pero total y absoluto, en el sentido de sentirse libre, ¿verdad, Pablo? Pero ahora estamos entendiendo que Pablo, al ser este discípulo, ¿verdad?, de Gamaliel y Gamaliel de Hillel, que viene toda una cadena, ¿verdad?, del pensamiento, y esto es lo que después influencia en la gran libertad. Si ustedes quieren leer un poquitito más, lean también Gálatas capítulo 5, cuando nos habla de la libertad, ¿verdad?, de los hijos de Dios, la libertad a la que somos llamados. Y bueno, Gamaliel era uno de los únicos, ¿verdad?, uno de los 4 que había recibido este título de Rabán, es decir, maestro nuestro, que solamente llevaron otros 4 doctores después de él. La gente lo tenía por descendiente del gran Hillel, jefe de la escuela liberal de interpretación de la Biblia.
uno de los discípulos de Gamaliel será el futuro apóstol San Pablo, que vamos a encontrar también aquí en nuestro estudio más adelante, Hechos de los Apóstoles, capítulo 22, versículo 3. Bueno, y entonces, cuando nosotros encontramos esto, ¿cómo le podemos describir también? Hay algunos autores que procuran hacer su descripción y que procuran caracterizarlo. Por ejemplo, a Gamaliel está Kürzinger, este estudioso, tiene alguna frase que nos escribe y que nos dice y que nos enseña quién sería, ¿verdad? Gamaliel es un teólogo y doctor de la ley, gozaba de gran prestigio, así lo testifican también los escritos del judaísmo rabínico que conservamos en el llamado Talmud. Entonces, quiere decir que sobre Gamaliel se escribe mucho, ¿verdad? Sobre Gamaliel entonces tenemos muchas reflexiones sobre su forma de ser, sobre su pensamiento, sobre esta libertad que ofrece. Y el cristianismo en el fondo es eso lo que está ofreciendo. Peñande yaro yerurea ñande gonda ila ñande ya yepuron hangwa ya está upebe encadenados nika tuyo bebé osoana beñande sa lleva ñande ñe moyana beñande ya en onde o peyamante que tú te ila ya popona peñande la pepe ñande ya hoy botajaisha, ¿verdad? Y entonces aquí encontramos cuando dice justamente que después dice se levantó en el Sanedrín. Es una actitud interesante el levantarse, ¿se acuerdan? Porque ciertas actitudes nos pueden demostrar a nosotros que son actitudes que simplemente dejamos pasar las cosas. Cuando en el fondo, pocoñandereina, ñandeña, ñandujina, ya no, upeando peche, entonces upebe ñapu, lleva. Y es lo que está pasando y lo que está haciendo aquí entonces Gamaliel. Bueno, queridos amigos, vamos a seguir sobre esta reflexión interesante de este capítulo 5, del 34 al 42. Y ahora les dejo la bendición del Señor, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más ñande Yarañe Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.